Bien, vamos a cambiar totalmente de tema. Hablamos de una cuestión que afecta exclusivamente a los trabajadores de C5N, pero que hace también a la relación que existe entre la justicia y el gobierno. La justicia en el día de ayer falló en contra de los trabajadores de C5N y le dio la razón, dio lugar a un pedido de la AFIP, de manera tal que no se abrirá una cuenta inembargable para que los trabajadores de C5N podamos cobrar nuestros sueldos. Con este tema está Tuni Coleman con algunos de los detalles también de los jueces y de cómo va a avanzar esta cuestión, Tuni. Efectivamente, Agostina, hay un juez que se llama Javier Cosentino. Ese juez autorizó a que funcione una cuenta en la que solo se pagan los sueldos de los que trabajan en C5N. Es decir, no es una cuenta de la que se pueda sacar plata, en la que se hagan inversiones o cosas por el estilo, sino únicamente se pagan sueldos. Ayer la Sala D de la Cámara Comercial, que son 3 jueces, derribó esa resolución del juez Javier Cosentino. La fiscal Gabriela Boquín había apoyado la posición de que esa cuenta debía existir por 2 razones: para preservar los puestos de trabajo y por una cuestión de libertad de expresión. Ya las Naciones Unidas han dicho que no es cualquier mercancía la información, sino que es un derecho humano y por lo tanto preservar esta fuente de trabajo es también preservar la libertad de información, es preservar la libertad de opinión. Entonces, por obra de la AFIP, es decir, del gobierno nacional, acá el gobierno no se puede desentender, la AFIP apeló este fallo. Gabriel Morini hace un rato nos contó, ahí ustedes van a tener los jueces. Los jueces, ¿no? Integrantes, decías, la Sala D. Exactamente, de la Cámara Comercial. Bien. Pablo Heredia, Juan Gariboto y Gerardo Basalo. Esos son los 3 jueces que ayer fallaron en contra de que existan. Pero fíjense que ellos admiten que esto afecta a los sueldos y que hasta hay de por medio una cuestión alimentaria, porque nosotros no usamos nuestros sueldos para jugar en la bolsa o comprar acciones en Wall Street, sino es alimentaria. Así que ahí ustedes tienen... A ver, podemos bajar acá, así mostramos parte del fallo, ¿no? De la Cámara de Apelaciones en lo comercial, es la Sala D, los jueces a los que recién hacía referencia a Tuni. Y acá está esta cuestión. No se ignora que la decisión aquí adoptada podría dificultar el pago de salarios y demás cargas laborales de devengamiento postconcursal que corresponde a la planta de empleados de la concursada. Tampoco se ignora la índole alimentaria de tales conceptos. Pero la opción elegida por Telepiu Sociedad Anónima, que es la razón social como empleadora para sanear su pasivo, concurso preventivo, supone el pago de la totalidad de los conceptos laborales indicados sin menoscabar el derecho de otros acreedores que, como la AFIP, también tiene créditos postconcursales. Es decir, que a pesar de considerar que esta decisión implica que los trabajadores no cobremos nuestros sueldos, bueno, hay otros acreedores, como en este caso el máximo acreedor en esta cuestión es la AFIP, que están exigiendo también sus derechos. Por lo anterior y oída a la señora fiscal general, se resuelve admitir el recurso interpuesto por la AFIP, revocando el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas por su orden en ambas instancias. Es decir, el juez Cosentino había pedido que se abriera una cuenta inembargable solamente para pagar salarios. ¿Qué hizo la AFIP? Apeló a esta resolución y la Cámara, con este argumento que te acabamos de leer, lo que hizo fue darle lugar al pedido de apelación por parte de AFIP. ¿Es así, Tuni? Exactamente, es así. Incluso hubo un pronunciamiento de la fiscal Gabriela Boquín, que ya adelantó que va a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Pero básicamente es tanto Boquín como el juez Javier Cosentino dijeron, no, hay una prioridad, no es todo lo mismo. Hay una prioridad que son los sueldos y la libertad de expresión. Y estos 3 jueces, Pablo Heredia, Juan Gariboto y Gerardo Basalo, son los que dicen, no,
esto es como una máquina, ni siquiera en una fábrica de chorizos, y además Gabriel Morini hace un rato de tribunales nos decía, esto es inhabitual. En general se prioriza que, primero, que una empresa pueda seguir. Es decir, el objetivo de la FIP tiene que ser cobrar. Y como ya se ha dicho, a un muerto no se le cobra. Entonces, en general, la política es tratar de dar planes y ayudar a la empresa en crisis a salir de la situación. Acá hacen todo lo contrario, evitan que se paguen los sueldos. Pero además de eso, no se prioriza el trabajo, algo que siempre se prioriza porque es un bien social. Es decir, acá la medida es exactamente impedir que se paguen los sueldos. Y por último está el tema de la libertad de opinión, la libertad de prensa, pese a que hay una norma del gobierno de la ciudad que indica que no se puede embargar en la ciudad. Esto se hizo a favor de Clarín en época del kirchnerismo, que no se pueden embargar empresas de comunicación. Claro. Es decir, la verdad que es un atropello irrazonable, un fallo vergonzoso. Te digo, en tribunales, yo estuve esta mañana en tribunales. En tribunales hay, digamos, una crítica a este fallo. Es que en realidad era una decisión puramente a favor de los trabajadores y nada más. Claro, sí, a favor obvio. de quienes todos los días, ¿no? Hacemos C5N. Sí, que además y es estamos una cobrando básica, digo, cobrar el cuotas, sueldo. Exactamente. en Carlos cuotas Rosansky, con muchas dificultades, etcétera, etcétera. El juez Rosansky está en comunicación telefónica para, bueno, ayudarnos a entender y también darnos su opinión sobre este fallo, ¿sí? de la Cámara Comercial de la Sala de Rosansky. Buen día, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está Agostina Scioli y Tuni Coleman? Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, supongo está al tanto, ¿no? Del fallo, de esta novedad, un fallo en contra de los trabajadores de este canal. Sí, no tenía el detalle, pero lo acabo de explicar, así que es muy claro. Y yo le diría, quizás a Tuli recién que decía que es irracional o incomprensible, yo creo que tratar de entender o buscar racionalidad en un fallo de una justicia que pertenece a un régimen como el actual es un poco, no quiero decir ingenuo, pero es como que es bastante porque duele. Es obvio que son fallos irracionales, son fallos que obedecen a un momento que lleva 3 años, ya más de 3 años en Argentina, y en el cual el objetivo es otro, o sea, la persecución de los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la comunicación, tiene un fin específico, que es el de continuar la hegemonía de la comunicación que ellos tienen en los medios que la conocemos, y todo el resto no tiene importancia, o sea, no tiene importancia la causa, la prueba, la argumentación, lo que el juez dijo de primera instancia, lo que la fiscal dictaminó, todo eso en nuestra sociedad actual no tiene importancia. ¿Cuál es la próxima instancia, la próxima etapa que puede llegar a tener la defensa de nosotros, ¿no? De quienes hacemos C5N a diario? ¿Hay una próxima instancia o una posibilidad de apelar? Yo no conozco, porque además es un fuero en el cual yo no trabajé 25 años como juez de Cámara Penal. Sí. Siempre hay instancias, por supuesto. Lo terrible de esto es lo que yo dije antes, es decir, si no está garantizado que la instancia correspondiente va a hacer la lectura adecuada, o sea, la lectura que corresponde a la Constitución Nacional, a la normativa internacional, etcétera, que está siendo desconocida desde diciembre del 2015, son instancias que hay que utilizar y que yo evidentemente creo que hay que recurrir, pero también creo que hay que buscar otros caminos simultáneos que hasta ahora no se han buscado demasiado, que apunten no solo a aquello jurídico que son los recursos, sino a ver desde otro ángulo, desde la psicología, la antropología y por supuesto la política, cómo se hace para frenar esto. Y en ese sentido se perdieron 3 años, porque el afán de llegar a las elecciones, cosa que comparto, dejó un poquito de lado el análisis de los crímenes que también se está cometiendo. Yo no sé si es claro lo que estoy diciendo, pero ellos han logrado incluso distraer la atención con el tema de que en democracia hay que esperar las próximas elecciones. Y mientras tanto, se roban todo y comunican lo que ellos quieren comunicar. Muchas gracias, doctor Rosansky, por esta comunicación.
No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Tuni, por supuesto, el objetivo en sí de la AFIP es cobrar el dinero que adeuda, por supuesto, al grupo. Pero digo, ¿en qué circunstancia puede llegar a cobrarlo? Si el grupo va a la quiebra puntualmente, igualmente no se va a cobrar esa deuda, ¿no? Bueno, efectivamente, acá la salida es buscarle un acuerdo, pagar en cuotas. Ese acuerdo ya existió en su momento. Lo que sucede es que el nuevo gobierno lo volteó, el acuerdo que se había hecho de pago en cuotas, que además eran planes que se le dieron a otras empresas, y se le dan no por un problema de bondad, se le da por un problema de que es muy importante que sobrevivan las empresas. Nosotros ayer tuvimos 2 casos de empresas que se van del país, y la verdad que lo que había que hacer era sentarlos y decirles, miren muchachos, queremos que se queden, no son 200 puestos de trabajo. Bueno, esto mismo está ocurriendo en este caso y en un montón de otros. Es decir, había un acuerdo para que se pagara en cuotas. La AFIP dijo que era de este nuevo gobierno, dijo que era un acuerdo fraudulento. La justicia, que opera en este momento siempre ahí con la AFIP y con el gobierno, le dio la razón. Esta empresa quedó todo el tiempo al borde de la quiebra, a punto que nosotros cobramos en cuotas. Esa es exactamente nuestra situación. Nosotros cobramos de a puchitos durante el mes. Sí, entonces, hace más de un año, ¿no? Sí, hace más de un año. Entonces, bueno, básicamente los jueces lo que dicen es, no, todos los acreedores son iguales y por lo tanto no puede haber una cuenta desde la que se paguen los sueldos. Veremos, está muy difícil. El próximo paso, Tuni, vos decías, es la apelación y que lleguen en todo caso a la Corte Suprema de Justicia. Sí, Gabriel Morini dice que los tiempos de la Corte no son los tiempos que nosotros los trabajadores de C5N necesitamos, ¿no? Es decir, todo para que eso la Corte lo tome y para que la Corte lo resuelva, tarda con suerte meses. Acá se necesita alguna decisión política que le diga a la AFIP, no, muchachos, hasta ahí no. Porque la AFIP es un órgano del gobierno. Sí. Es decir, no, hasta ahí no, con los sueldos, no se metan con los sueldos. Pero bueno, yo creo que está la intención esta de silenciarnos de alguna manera. Hemos trepado demasiado en la opinión de la gente, digamos, estamos prácticamente primeros en audiencia, peleando mano a mano ahí, y creo que hay una intencionalidad de silenciarnos claramente. Gracias, Tuni.